Amigos y hermanos del camino, bienvenidos a su canal Mensajero del Conocimiento, primer y único lugar en español en el que nos unimos para explorar y difundir el legado del mensajero espiritual Marshall Vian Somers. En múltiples oportunidades, Marshall nos ha compartido enseñanzas relativas al proceso de intervención realizado por años por parte de grupos representantes de la disonancia en el universo. Recordemos que en el episodio 22 sobre cómo perciben los visitantes a la humanidad, informamos que Marshall distingue tres grandes grupos de visitantes presentes actualmente en la Tierra, cada uno con motivaciones, métodos y percepciones diferentes hacia los humanos. El primer grupo está representado por las fuerzas de la disonancia. El segundo grupo, los vecinos observadores, mientras que el tercero está personificado por las fuerzas del bien. Marshall advierte que las fuerzas de la disonancia pertenecen a colectivos económicos interestelares cuyo interés principal son los recursos materiales y energéticos necesarios para sostener sus mundos. Se trata de exploradores sin libertad interior, ajenos al valor de la autonomía y del espíritu. No viven en sociedades abiertas como la nuestra, sino en estructuras cerradas, naves, comunas o entornos artificiales que reflejan su organización jerárquica y utilitaria. Desde la perspectiva de estos interventores, la humanidad carece de importancia intrínseca. No nos respetan ni nos consideran iguales, sino como una especie útil y explotable. Su meta esencial es sojuzgar y aprovechar a la humanidad con fines de extracción, manipulación y control. Estas agrupaciones operan en alianza con otras entidades extraterrestres dentro de una red de intereses comerciales y estratégicos. Destacan por su habilidad en el espionaje mental y el empleo de tecnologías psíquicas avanzadas, aunque según Somers no dominan plenamente el ambiente mental, ese campo sutil donde se manifiestan la percepción interior y la comunicación no verbal. Consideran a los seres humanos emocionalmente primitivos, impredecibles y mentalmente vulnerables, lo que facilita su manipulación. Sin embargo, les desconcierta nuestra vida emocional, el amor, la devoción religiosa, la lealtad afectiva y el fervor espiritual son para ellos fenómenos enigmáticos e inadmisibles. Aunque perciben en estas cualidades una fuente de poder, también las temen, pues podrían convertirse en una defensa eficaz si la humanidad aprende a canalizarlas conscientemente dentro del ambiente mental. Para comprender y controlar estos rasgos, estas fuerzas experimentan con proyecciones mentales capaces de simular apariciones religiosas o influir en creencias espirituales, manipulando así la fe y las aspiraciones humanas. A pesar de su aparente superioridad tecnológica, no son autónomos. Actúan bajo órdenes jerárquicas superiores dentro de una estructura galáctica más amplia, orientada al aprovechamiento estratégico de mundos habitados. Su presencia en la Tierra responde a intereses concretos, acceso a recursos, control cultural y establecimiento de futuras formas de dominación encubierta, disfrazada de cooperación o ayuda benevolente. Sin embargo, no son invencibles. Marshall subraya que la única defensa real de la humanidad frente a estas influencias no radica en la tecnología, sino en el desarrollo del conocimiento. Esa inteligencia espiritual interior que otorga discernimiento, resistencia mental y conexión directa con la fuente. Solo mediante el despertar de esta conciencia, de este conocimiento, libre de manipulación externa, podrá la humanidad preservar su soberanía, su libertad y su futuro en la comunidad mayor. Dada la importancia de esta temática, en nuestro episodio de hoy desarrollaremos aspectos destacables de la narrativa de las fuerzas de la disonancia, desde el enfoque de los aliados de la humanidad y el mensajero Marshall. A tal efecto, presentaremos un resumen con enfoque crítico sobre la narrativa de estas fuerzas invasoras, estructurado en varias secciones: origen conceptual, descripción de la disonancia, peligros y modo de operación, importancia según el mensaje, críticas y vacíos, posibles acciones recomendadas y finalmente conclusiones. Primero, en relación con el origen y contexto del concepto,
encontramos que dentro de la cosmología propuesta por Marshall y los aliados de la humanidad, uno de los temas centrales es el de la intervención extraterrestre encubierta o simplemente intervención, y cómo ésta opera mediante medios sutiles para influir en la humanidad. En ese escenario aparece la noción de fuerzas de la disonancia o fuerzas de disonancia, que funcionan como agentes del conflicto, la distorsión, la división consciente o inconsciente y la interferencia mental y espiritual de tipo debilitador. La palabra disonancia ya sugiere guerra interna, contradicción, conflicto, rechazo. Y en este relato es una manera de describir entidades y dinamismos que trabajan para impedir que la humanidad alcance una conciencia unificada, una libertad interior y una posición madura frente al universo. En los discursos de los aliados se advierte que estas fuerzas no son simplemente externas, sino que también operan desde dentro del psiquismo humano, infiltrando creencias, narrativas e instituciones. Los aliados afirman que su misión es advertir a la humanidad de estas fuerzas, fortalecer la conciencia humana y ayudar a la humanidad a emerger con autonomía en lo que llaman la comunidad mayor de vida inteligente en el universo. En ese marco, las fuerzas de la disonancia tienen un rol estratégico contrario al de los aliados de la humanidad. Esto es, retrasar, confundir o debilitar esa emergencia. Para entender críticamente este concepto, conviene exponer primero cómo los aliados describen estas fuerzas y luego analizar sus implicaciones internas, sus fortalezas, debilidades y lagunas y posibilidades prácticas. Segundo, ahora hablaremos sobre la naturaleza de la disonancia, qué son y cómo operan desde la perspectiva del nuevo mensaje de los aliados de la humanidad. Las fuerzas de la disonancia se describen con varios atributos operativos. Por ejemplo, son agentes de la separación y del conflicto. Ejercen interferencia sutil en el pensamiento y en las emociones humanas. Tienen alto grado de camuflaje y mimetismo. Su economía de poder está basada en la sumisión y su infiltración en nuestras sociedades avanza a un ritmo sostenible y resiliente. En cuanto a ser agentes de la separación y el conflicto, la fuerza de la disonancia fomentan la división entre grupos humanos, religiones, culturas, ideologías e incluso dentro del individuo a través de conflictos internos. Ellos promueven narrativas que polarizan: yo contra ellos, salvadores contra víctimas, nosotros contra los otros, etc. Su estrategia es que la humanidad permanezca fragmentada, desconfiada y sin un frente unido de conciencia. Actúan mediante la desinformación, la manipulación cultural, las ideologías arrogantes, convocatorias al caos psicológico y otras estrategias. En relación con la interferencia sutil en el pensamiento y la emoción, los aliados nos dicen que las fuerzas de disonancia pueden influir mentalmente, susurrando certezas falsas, alimentando dudas radicales, debilitando la voluntad del saber. Pueden nutrir el miedo, pueden nutrir la desesperanza, la resignación o la adicción simbólica a narrativas destructivas, conspiraciones morbosas, ideologías absolutas, dependencia tecnológica sin fundamento ético, etc. Aparte, estas fuerzas presentan un alto grado de camuflaje y de mimetismo, como ya dijimos. No operan siempre como alienígenas obvios, sino disfrazados como corrientes legales, como sectores del poder, como filosofías atractivas, etc. Se infiltran en instituciones, en religiones y medios, cooptando simbologías de progreso, de liberación o conciencia, aunque su fruto sea el debilitamiento espiritual.
Según los aliados, una de sus estrategias más efectivas es inducir la negación. Esto es, hacer que la mayoría de los humanos no vean que hay una interferencia e incluso ridiculizar a quienes la denuncian. Otro aspecto destacable es que su economía de poder está basada en la sumisión. En este sentido, las fuerzas de disonancia buscan cultivar la dependencia tecnológica, emocional, espiritual. Si los seres humanos dependen de soluciones externas, tecnológicas, autoritarias y mediáticas para su bienestar o salvación, esas fuerzas obtienen control indirecto. En los discursos de los aliados se habla de un programa de pacificación. Esto es pacificación mental, que induce a la resignación, poniendo a la humanidad en una posición pasiva frente a lo que está ocurriendo y ocurrirá en el futuro. Esta sumisión se acompaña de promesas vacías de progreso, salvaciones tecnológicas, alineamiento con extraterrestres benévolos, sin demandas de autonomía humana, etc. Además, el proceso de infiltración en los distintos sectores de nuestra sociedad es realizado a un ritmo sostenible y resiliente. Entonces, no se trata de una invasión ruidosa, se infiltran a largo plazo por medio de la distracción, saturación de los contenidos, sobrecarga psicológica. Los aliados hablan de olas de cambio y ondas de interferencia que llegan simultáneas, las ecológicas, social, tecnológicas, políticas y mentales. Esa estrategia de desgaste es preferible al choque frontal, pues desgasta lentamente la capacidad de discernimiento y de respuesta humana. Ante esta realidad, ¿cuáles son los peligros que señalan los aliados? De acuerdo con el mensaje de los aliados, las fuerzas de la disonancia representan una amenaza grave para el destino humano. De tal manera que los principales peligros, según esta narrativa, son, primero, la pérdida de autonomía y la esclavitud mental. Si la disonancia domina, los seres humanos pueden volverse receptores pasivos de órdenes culturales, espirituales, políticas, casi sin cuestionamiento. Se pierde la libertad interior, la soberanía sobre el propio pensamiento. Segundo, desorientación espiritual. La mente humana ha de relacionarse con lo divino, lo trascendente. Las fuerzas de disonancia hacen que muchas personas confundan lo espiritual con lo emocional o lo ideológico, o acepten canalizaciones falsas, manipulaciones religiosas o gurús iluminados que en realidad promueven la dependencia. Tercero, la dilución de la resistencia colectiva. En un escenario de fragmentación no hay unidad de propósito. Los grupos de resistencia frente a la intervención o frente a mecanismos de control quedan divididos con visiones contradictorias, con luchas entre sí. Eso facilita que las fuerzas desplegadas como tercera parte intervencionista manipulen o coopten. Cuarto, la manipulación de los valores humanos fundamentales. El mensaje de los aliados advierte que pueden redefinir la moral, la ética, el valor de la vida, la naturaleza. Si la humanidad acepta narrativas que relativizan la dignidad humana, la justicia, la libertad como conceptos relativos al poder, entonces está en riesgo profundo. Quinto, impedimento de la emergencia hacia la comunidad mayor. Para Marshall y los aliados, la humanidad tiene un destino cósmico, incorporarse como miembro libre en la comunidad de civilizaciones inteligentes. Pero esta transición exige fuerza interior, integridad moral y autonomía. Las fuerzas de disonancia obstruyen esa transición, atrasan el reconocimiento consciente del universo alrededor nuestro. Sexto, el desarrollo de ecosistemas simbólicos dañinos. Como paralelo, las ideas, mitos y símbolos religiosos, científicos, mediáticos, pueden volverse
Contaminados promueve la idea de que la tecnología lo va a salvar todo, que la humanidad es insignificante, que el fin justifica los medios. Esa toxicidad simbólica afecta a la psique colectiva. Ante estos desafíos, ¿por qué es importante estudiar esta narrativa? ¿Cuál es su valor y límites? Llegados a este punto, es necesario señalar que intentaremos hacer el análisis desde un punto de vista estrictamente científico. En tal sentido, haremos referencia a los siguientes aspectos: valor del enfoque propositivo, potencial heurístico para la exopolítica y la conciencia colectiva, y los límites vacíos e interrogantes críticas. El primer aspecto del valor del enfoque propositivo. La narrativa de disonancia ofrece un marco explicativo para fenómenos aparentemente dispares: la polarización política, la manipulación mediática, el sectarismo religioso, la adicción a las tecnologías, conspiraciones externas, etc. Puede dar sentido simbólico a lo que muchas almas sienten, pero no saben articular. Como discurso espiritual, permite imaginar que los desafíos contemporáneos no son solo sociales o ambientales, sino espirituales y cósmicos, dando dignidad profunda a la resistencia humana. Propone una ética de responsabilidad personal. Cada individuo puede cultivarse como un ser del conocimiento, fortalecer su discernimiento interior, actuar con integridad y así debilitar las fuerzas de la disonancia. El segundo, el potencial heurístico para la exopolítica y la conciencia colectiva. Si aceptamos la hipótesis de que hay factores no visibles operando, extraterrestres o no, este modelo sirve como una especie de teoría integradora. ¿Cómo operan estas fuerzas? ¿Cómo protegerse? ¿Cómo construir una alternativa de luz? Puede motivar acción consciente, estudios, comunidades de resistencia espiritual constructiva, etc. Y el tercero, los límites, vacíos e interrogantes críticas. Sin embargo, desde una mirada crítica existen debilidades e interrogantes que son relevantes. Falta de evidencia verificable externa. Muchas de las afirmaciones sobre operaciones mentales o interferencias no están acompañadas de pruebas objetivas o de casos verificables fuera del entramado interno del mensaje. Eso abre el riesgo de sesgo de confirmación. Quien ya cree interpretará cualquier resistencia mental como disonancia. Quien no cree lo verá como producto de una sugestión. En cuanto a la ambigüedad operativa, ¿cómo distinguir una creencia errada humana por sesgo de una influencia disonante? Esa frontera no está claramente demarcada en los discursos. Puede volverse altamente subjetivo. En cuanto al potencial de autorreferencialidad, si yo acepto el discurso, entonces todo es interpretación desde ese marco. Podría volverse dogmático. Las fuerzas de disonancia se podrían transformar en una explicación comodín para cualquier resistencia interna o crítica. En relación con el determinismo espiritual implícito, el relato puede inducir la idea de que las fuerzas externas son demasiado poderosas y que la acción humana real es muy limitada, excepto bajo la tutela de los aliados. Esta situación puede generar dependencia espiritual. En cuanto al desbalance entre lo colectivo y lo individual, el énfasis está en la lucha interior individual y la conciencia. Menos atención se presta a las estructuras objetivas de poder, economía, política, que también tienen peso, salvo como manifestaciones instrumentales de la disonancia. Eso puede debilitar la estrategia concreta de transformación social. Riesgo de simplificación del mal. Al atribuir mucha causa a fuerzas externas, podríamos minimizar a la responsabilidad humana directa en las luchas reales, como la corrupción, la opresión, la injusticia, la dominación. Es más fácil atribuir la maldad a agentes invisibles que asumir que el sistema humano
es funcionalmente malo en muchas partes. Finalmente, la narrativa de las fuerzas de disonancia es en gran medida simbólica y espiritual. Funciona como un mapa interior y cosmológico, más que como una teoría científica verificable. Por eso es importante usarla con discernimiento. En cuanto a las acciones propuestas para contrarrestar la disonancia, dentro del marco del nuevo mensaje y los discursos de los aliados, estos se indican a través de varias estrategias prácticas que alguien consciente podría llevar a cabo para mitigar la influencia de esta fuerza. Por ejemplo, primero, cultivar el conocimiento interior y fortalecer el discernimiento. La formación espiritual interior es esencial. Meditación, introspección, práctica diaria para reconocer el pensamiento manipulado. Apertura al conocimiento, una palabra clave de Marshall, como voz interior no contaminada. Observar los propios impulsos, miedos e inseguridades, pues esas son puertas de entradas de la disonancia. Segundo, construir comunidad de resistencia consciente. No es suficiente el esfuerzo individual. Se propone formar comunidades de personas que trabajen juntas, compartan discernimiento, confronten narrativas destructivas, etc. Crear espacios seguros para el diálogo, debatir, confrontar ideas bajo integridad y respeto. Promover una ética de la verdad colectiva. No callar lo que se ve, enseñar el pensamiento crítico. Tercero, divulgación, educación y exposición de la disonancia. Dar a conocer este modelo con claridad sin imponer, para que más personas puedan percibir las interferencias. Usar medios alternativos, publicaciones, videos, foros, para ofrecer herramientas de discernimiento. Desarrollar ejercicios prácticos, testigos de pensamiento, cuestionamientos sistémicos, etc., para que la gente identifique cuándo están bajo disonancia. Cuarto, rechazo activo de colaboraciones oscuras. No cooperar con agentes, ideologías o instituciones que promuevan sumisión, dependencia, mentira. No ceder voluntariamente la propia integridad por aparente conveniencia, por prestigio, por poder o por reconocimiento. No pedir salvación externa de carácter tecnológico, intervenciones alienígenas, etc., sin exigir autonomía humana. Quinta, en relación con la preparación para el contacto de la transición, según los aliados, vivir una vida de coherencia, integridad y fortaleza prepara al individuo y a la raza humana para entrar con dignidad en el universo. Adoptar una postura de ser humano elegante en el cosmos con responsabilidad planetaria, visión de futuro, dominio consciente del poder humano, tecnológico, cognitivo y espiritual. Formular reglas de interacción claras, individuales y colectivas, para cuando el contacto explícito ocurra. Sexta, vigilancia ética constante. Monitorizar las propias tendencias a la complacencia, el miedo y el dogmatismo. Exigir que toda afirmación, incluso espiritual, se someta al escrutinio del carácter ético de la coherencia interior. Evaluar constantemente si una acción fortalece la libertad o la debilita. Finalmente, en relación con las conclusiones, la narrativa de las fuerzas de la disonancia propuesta por nuestro líder espiritual Marshall Vian Somers y por los aliados de la humanidad es un instrumento poderoso de interpretación espiritual frente a un mundo fragmentado, dominado por conflictos, poderes opresores y rupturas simbólicas. Su virtud radica en que ofrece esperanza. Hay un enemigo que no se ve, pero que se puede resistir mediante conciencia, dignidad y disciplina. Sin embargo, esa narrativa no está libre de riesgos. Puede tornarse autorreferencial, difícil de verificar o convertirse en un marco rígido que cierran la crítica externa. Su utilidad práctica depende en gran grado
de la flexibilidad con la que cada persona la use como un modelo simbólico y de que no se convierta en un dogma inamovible. Colegas, hermanos del camino, así llegamos al final de un episodio en el que nos hemos aproximado a aspectos medulares de la narrativa de las fuerzas de la disonancia. Desde el ejercicio de un pensamiento crítico, consideramos que para alguien que ya está interesado en estos temas, la propuesta es tomar lo que tenga fuerza. Esto es el discernimiento interior, el sentido de la responsabilidad y la comunidad consciente, pero no aceptar simbólicamente todo sin evaluar. Que las fuerzas de disonancia sean un aviso, no una explicación total ni una coartada para no actuar en el mundo visible. Ayúdanos a difundir el nuevo mensaje. Suscríbete, toca la campanita, dale like y comparte estos capítulos con tus colegas y amigos. Tu aporte sería de gran contribución al movimiento. Y no olvidemos que el conocimiento es el aspecto más trascendental de nuestras vidas. Nasi Novare Coram.